Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy nos toca hablar y proclamar sobre la bazofia que está saliendo de Paraguay y de Uruguay. Y no metemos a Hawái porque no es de habla hispana, sino también, ¿verdad? Por la misma terminación y ya hubiéramos hecho la rima completa, ¿verdad? Bueno, Paraguay y Uruguay. Para detectar, ¿verdad? Para detectar. Inicuo detectado, bum, 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 y avanza el zoom, ¿verdad? Ahí es donde vamos. Paraguay y Uruguay. Resulta que el de Uruguay, el Ministerio de Uruguay, a estas alturas ya desaparecido en combate, desapareció hasta de las redes sociales, cuando formó prácticamente una yeshiva de enseñanza de Parashat durante los Shabbat de hace 5 o 10 años, ¿verdad? Y este Ministerio de Uruguay, recuerdo muy bien que maldijo con lepra a alguien que quería iniciarse con las raíces hebreas, pero que le contradijo en algún punto. No recibió la citada ovejita, no recibió el judaísmo mesiánico del portador este desde Uruguay. Y entonces le maldijo con lepra, porque no recibió su judaísmo mesiánico. Esto era judaísmo mesiánico y sigue siendo judaísmo mesiánico. El hecho de que sea, de que se llame, de que se identifique como judaísmo mesiánico ya te garantiza que es una trampa mortal para tu alma. ¿Por qué? Porque anteponen lo judío a lo mesiánico. ¿Entiendes? Entonces van a anteponer toda la literatura perdida y encima literatura perdida, perniciosa y vorazmente inicua, pero además enseñándotela como Torá, ¿verdad? Entonces te van a poner a la misma altura las referencias de los rabinos que a la buena nueva del Mashiach y a la Torá. Entonces te van a meter en una espiral de perdición. Lo dicen por delante, judaísmo mesiánico, no engañan a nadie, engañan al que se deja engañar. Judaísmo, anteponen el judaísmo a lo mesiánico. Entonces este ministerio de Uruguay fue otro que cambió el nombre, porque se llamaba de una manera muy sencilla y muy común, ¿verdad?, para un uruguayo o uruguayo, y se cambió el nombre, ¿verdad? Se cambió el nombre a un nombre hebreo. Recuerdo que su esposa, cuando ellos ya estaban ministrando y tal, la esposa no se hacía ver mucho, pero recuerdo muy bien que dijo en las redes, en cierta ocasión se manifestó en los chats de Facebook, que su esposo era un volcán, refiriéndose a que era un volcán en la cama. Claro, era una terapia psicosexual de animales, ¿verdad? Y no quedaban exentos ni siquiera estos ministerios porque se mueven en una terapia psicosexual animal, ¿verdad? Entonces tuvo que llamar a su marido volcán para alardear de que le pertenecía, ¿no? Un sentido de pertenencia animal psicosexual. Bueno, entonces este deconstructor, porque este es otro deconstructor, destructores de la imagen de Elohim en el corazón humano, deconstructores del logos, del Mashiach en tu corazón, son deconstructores del Mashiach en el Lev, en el corazón, y por lo tanto no le creían Elohim, que esto forma parte del itinerario de los deconstructores, de los que son deconstructores valiéndose como escudo de la Torá. Dicen que te ministran Torá, pero lo que te van a ministrar es a que saques los pies del tiesto en el peor sentido y de que no creas en Yahshua HaMashiach como Elohim, ¿verdad? Entonces ahí ya te han deconstruido el corazón, ¿verdad? Que tenían la horma de recibir al Mashiach, el Logos, ¿verdad? Bueno, pues ahí te lo han fragmentado todo y te han deconstruido cuando te hagan ver de que Yahshua HaMashiach no es Elohim. Y en eso están estos ministerios de esta bazofia intelectual que se ha ido pasando por judaísmo mesiánico o raíces hebreas. Entonces este ministerio uruguayo pues estaba con Israel a ultranza, ¿verdad? A ultranza. Y le hablabas de que era la estrella de Renfán, la estrella de Israel, le hablabas de los Rothschild, no quería saber nada.
porque era Israel a ultranza, vamos, es que le asalariaban seguro, desde Israel, desde los poderes fácticos sionistas, ¿verdad? Entonces, pues por eso defendía a Israel a ultranza y ni siquiera veían las tropelías que hacía Israel, sino que oraban por los tanques, por las merkabás de Israel, para que siguieran atropellando todo lo que se pusiera por delante, niños incluidos, niños palestinos incluidos. Bueno, pues este ministerio uruguayo me llamó Ícaro, sucintamente, porque estos nunca van de frente. Nadie en América va de frente. Esto es típicamente afeminado. Ellos nunca van de frente, nunca te dicen lo que piensan de verdad. Van siempre como Amalek por la espalda, ¿verdad? Entonces me llamó Ícaro. Y Ícaro, saben ustedes que en la mitología griega es alguien que tenía alas de cera y que voló muy cerca del sol, se le derritieron las alas y cayó. Pero las alas de cera eran las suyas, las de este ministerio uruguayo. ¿Por qué? Porque no soportó el fuego de la prueba. Un fuego de la prueba que nos tenía que llevar a esto. Primera de Corintios 3:12. La prueba nos tenía que declarar de esta manera. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, sobre este fundamento es Mashiach, el Logos, el Mashiach, desde el madero. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno, verso 13, se hará manifiesta, porque el día la declarará, como ha pasado, como ha sucedido. Pues por el fuego será desvelada la obra de cada uno. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará, como ha pasado en este tiempo, sobre todo en este tiempo de este último año. Entonces, cuando llegó el tiempo de la prueba, pues a este que sí era el Ícaro, se le derritieron las alas de cera hasta tal punto que desaparecido en combate. Desaparecido en combate desde hace ya unos 3 o 4 años, desapareció de la escena pública, de las redes sociales y de la producción de YouTube incluso. O sea, acabó su ministerio. Algo vería que no iba bien, ¿verdad? Y entonces pues se quitó de en medio. Que no iba bien conforme a sus intereses sionistas, que la gente estaba despertando, que lo protestante estaba renovándose, revigorizándose, porque había entendido verdaderamente lo que es ser protestante, porque todos estos judíos mesiánicos y de raíces hebreas al final se olvidaron de su protestantismo. Bueno, entonces, decir que Ícaro, por cierto, fue, en la mitología griega, hijo del arquitecto del laberinto. Ícaro era hijo del arquitecto del laberinto. Y el laberinto sabemos que es judaísmo. Por lo tanto, Ícaro, como este mismo judío mesiánico uruguayo, era un judío de la mitología griega. Quien quiera entender, que entienda, pero era un judío por adelantado dentro de la mitología griega porque era hijo del arquitecto del laberinto. Un liante buscando con el laberinto, con sus judiadas, postergar el encuentro del amado con la amada, ¿verdad? Esa amada revigorizada en su protestantismo, que ha soportado el fuego de la prueba, que ha derretido las alas de los verdaderos ícaros judíos mesiánicos y raíces hebreas. Entonces vamos a hablar ahora del de Paraguay, ¿verdad? Que le hace rima. Hemos hablado de Uruguay, ahora de Paraguay. Resulta que el ministerio de Paraguay de niño pescó en tiempo de dificultad porque le llegaba poco sustento a su hogar y tal, y se fue a pescar, se le ocurrió irse a pescar y pescó, ¿verdad? Pescó como niño y llevó el pez a su casa. Cuando era difícil, según parece, pescar en ese día y en ese estanque o lago o lo que fuera.
Ahora, de ese día, siendo niño, de ese día vivió toda su vida. ¿Cómo? Cayendo en menospreciar aún a su hermano o a sus hermanos que no pescaron, que no pescó. Entonces, a su hermano que no pescó, él tuvo la suerte de pescar en ese día de dificultad. Como su hermano no pescó, entonces ya le fue llamando a su hermano toda su vida oveja negra, hasta el día de hoy. Predica y lo dice, no, es que tengo un hermano que es una oveja negra. ¿Por qué? Porque no pescó. Y él sí pescó. Entonces eso se llama fraternicidio, eso se llama asesinar verbalmente a un hermano. En Levítico 19:17, en Levítico 19:17 nos dice así, preciosos y preciosas. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, no aborrecerás a tu hermano, no aborrecerás a tu hermano, y no tenía más motivo para aborrecer a su hermano, porque luego dice Mashiach, dice, el que no aborreciere a padre, a madre o a hermanos por causa de mí, sí, pero no aborrecerás a tu hermano sin motivo, porque este hombre no tuvo más motivo que exaltarse él, que pisar a su hermano, tener que pisar a su hermano para exaltarse él como que él había sido el que pescó y consiguientemente salvó de esa situación adversa a su familia, y como su hermano no lo hizo y él para exaltarse más lo pisó durante toda su vida. Y lo trató de oveja negra porque no había tenido la fortuna el hermano de haber pescado como él pescó. Entonces, ¿para qué le sirvió esa bendición? Para exaltarse y ensorbecerse. Entonces este es el llamado de la Torá, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces este ministerio de Paraguay tiene la horma de la boquita de haberse chupado el dedo toda su vida, porque tiene los dientes así sacaditos y en la forma de la boca se le ve que se ha estado chupando el dedo toda su vida. Eso que dicen al día de hoy, dice, ¿te crees que me chupo el dedo? Bueno, pues justamente esto es lo que le pasa a este ministerio, ¿verdad? Ministerio que se chupa el dedo, entonces no las ve venir, no sabe dónde se ha metido, ¿verdad? Entonces, tuvo la frivolidad este ministerio de ensamblar un programa que es hasta divertido de ver porque tiene ritmo, tiene música, bueno, entre la música que pone y las arengas y su forma de exponer alocada, pues en cuanto te habla de, pues eso, te pone la musiquita y te empieza a poner señuelos o anzuelos con cosas de actualidad de las cuales no habla luego, porque lo que va a hablar luego es de publicitarse sus libros y de que le recaudar diezmos. Entre eso ya ha pasado el programa, las 2 horas o la hora y media que dure, ¿verdad? Entre cancioncita viene y pedir los diezmos, ya ha pasado el programa. Y con la excusa de que te va a hablar de actualidad, pero actualidad es lo que menos trata, ¿no? Aún así, el programa hasta gusta de ver, hasta es divertido si sabes situarlo en lo que es bazofia judeo-mesiánica, y les voy a decir más. Este es otro de los ministerios que niegan la divinidad de Yahshua HaMashiach, que Yahshua HaMashiach cree que no es Elohim porque ha mamado del judaísmo mesiánico y le han trasladado el veneno. Si su padre de este ministerio paraguayo, que por cierto, ya damos el nombre del programa, tuvo la frivolidad de llamar Apocalipsis con café. Esto es una frivolidad, porque no se puede tratar el Apocalipsis como si te tomas un refresco o un tentempié. Apocalipsis con café es una frivolidad llamarle. Bueno, pues si su padre, que también era pastor de este ministerio, levantara la cabeza al día de hoy, que ya lleva años bajo tierra, si levantara la cabeza al día de hoy, se cagaría en los muertos de su propio hijo, porque su propio hijo ha renunciado a la base protestante, que es la divinidad de Yahshua HaMashiach.
que Yahshua HaMashiach era Dios, es Elohim. Si el padre levanta cabeza al día de hoy, se cagaría los muertos de su hijo porque su hijo ha renunciado y rechazado el más grande pilar, la más grande columna del protestantismo, que es que Yahshua HaMashiach es Dios, es Elohim, para que nos entendamos todos. Entonces, por supuesto, le falló al protestantismo en todo, ¿verdad? Entonces, su propio padre, si levantara cabeza, se cagaría en todos sus muertos. Bueno, y entonces ponía, aparte de llamar Apocalipsis con café, que esto ya de por sí es una frivolidad, ponía la Teshuvá al principio de su ministerio, la T de Teshuvá, que es arrepentimiento, volverse, la T de Teshuvá la ponía como una cruz al principio. Imagínense el sincretismo. El sincretismo. Cuando la T viene de Tamuz, cuando la T es el instrumento de tortura, o sea, la cruz es el instrumento de tortura que le dieron al Mesías, ¿verdad? Y pone la crucecita. Sincretismo judío-cristiano, judío-talmúdico o judío-mesiánico, como quieran llamarle. Entonces, antes de dejar de comer cerdo, este ministerio posiblemente, esto creo yo, que ya estuvo con las raíces hebreas, antes de dejar de comer cerdo, ¿verdad? Porque no exponía la verdad de la comida kosher hasta ya entrado en la administración de presuntas raíces hebreas. Ahora, este es de los ministerios que no ven que tenemos amor, que dicen que no tenemos amor y todo eso. Miren, yo lloré cuando les vi ministrar a él y a su esposa lo que ellos llamaban Torah, lo que empezaron a llamar Torah. Lloré cuando les vi ministrar. ¿Por qué? Porque vi vidas enteras con Biblia, ministrando presuntamente Biblia de toda la vida, porque se conocieron en un certamen de esos de América. Ellos son de Paraguay y de Chile. Y vi vidas enteras con Biblia, supuestamente dedicadas a Dios, que no iban a llegar a nada. Por eso lloré cuando les vi. Entonces, la mujer se burlaba y hasta el día de hoy se burla de quienes les decían que el encendido de velas y taparse los ojos no era Torah. Y se burlan de toda la gente que le dice. Igual que el ministerio de Houston, Texas, del cual ya hablamos en esta misma lista de reproducción, dice que tiene miles que le dicen que están equivocados, pero no hacen caso. Y no solamente no hacen caso, sino que se ensorbecen diciendo, no, si hiciera caso, tengo miles que me contradicen, pero no hago caso. ¿Por qué? Por la soberbia que tienen, desbordante. Bueno, entonces, como digo, la mujer no hacía caso de que le decían, no, pero si el encendido de velas, mujer de Dios, si el encendido de velas no es Torah, eso es talmudismo, cábala, tradición, pero no es Torah, y taparse los ojos de locos, ¿verdad? Bueno, pues no hacía caso, nunca hizo caso, ni hace caso, porque la soberbia los tiene donde querían. Entonces, a este ministerio de Paraguay le suspendieron en el canal hace poco por decir, entre otras lindezas, él dice que es porque expusieron no sé qué cosa de Tubal-Caín. A ver qué tiene que ver, que te suspendan un canal por Tubal-Caín. No, Tubal-Caín ni tus muertos. Es porque llamaste, entre otras lindezas, llamaste a los españoles simiente de la serpiente. Entre otras lindezas. Es una escuela de odio, como todas las raíces hebreas, judaísmo mesiánico y toda la religión. Es escuela de odio, y entonces llamaron a los españoles simiente de la serpiente. Les cegó el odio que sienten por nosotros. Y luego insinuó también sobre anillos rojos, ¿verdad? Intentando insinuar contra la amada del Mashiach. Entonces, ahora, como se supone que somos un caudal tan pequeño, la arrogancia que tienen a ninguno de estos judíos mesiánicos, raíces hebreas, todos estos, la arrogancia que tienen no les deja hablar de nosotros abiertamente, tanto a ellos como cristianos de auditorios del por mayor. Claro, con la soberbia que tienen, como se supone que nosotros somos un caudal tan pequeño, la arrogancia no les deja hablar de nosotros abiertamente, ¿verdad? Y entonces se dedican a las disputas necias, ¿verdad? Y entonces acusa al otro de México
de que mira los eclipses y hace mirar a la gente los eclipses, cuando mirar los eclipses es maldición. De esto acusa, ¿verdad? Estos son disputas necias de hombres corruptos de entendimiento que detienen con injusticia la verdad. ¿Verdad? Les voy a decir el verso exacto donde está. 1 Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y este es de los ministerios avarientos, ¿verdad? Claro que sí, esto es así. Esto es así. No es de los peores avarientos, porque hay otros más desvergonzados todavía, pero en esa potestad se mueven, de la avaricia. Bueno, entonces, disputas necias, ¿verdad? Que si es maldición mirar los eclipses y tal. La maldición, amigo paraguayo, la maldición es creer en 3 años y medio de tribulación, que es lo mismo que cree el ministerio de las disputas necias con el que disputa como puta, de que si mira los eclipses o no lo mira. Si creen lo mismo, creen en lo mismo que tropiezan todos, ¿verdad? En el mismo espíritu de error, que es creer en 3 años y medio de tribulación para este tiempo, cuando en verdad corresponde al tiempo de los discípulos del año 70, ¿verdad? O maldición también, te haces maldito, querido amigo, por decir algo, creyendo en la enfermedad global. Porque, claro, creyó como tantos otros que se toparon de bruces y que cuando pegó el fuego de la prueba, sus alas se derritieron como cera, ¿verdad? Y creyeron en la enfermedad global. Y luego, sin embargo, después de creer en la enfermedad global, atemorizaron con las vacunas, ¿verdad? Esto dicho sea de paso. Y es más, y diciendo encima, primero, creen en la enfermedad, luego atemorizan con las vacunas, cuando la vacuna es la consecuencia de haber creído en la enfermedad. Y luego diciendo que nos han encerrado, dice que nos han encerrado, culpando a los gobiernos, dice nos han encerrado, incitando al odio, son escuelas de odio, diciendo que nos han encerrado culpando a los gobiernos. Os habéis encerrado vosotros mismos en las mentiras, raíces hebreas, religiones, judaísmo mesiánico. Os habéis encerrado vosotros mismos, no acuséis a los gobiernos. Os habéis encerrado vosotros mismos en una red de mentiras, ¿verdad? El cazador cazado, cazados con vuestro propio lazo de mentira. Y hasta aquí. Shalom a todos, besos y abrazos, muy buenos días. Shalom, shalom.